Buenas noches, reciban un cordial saludo. A continuación voy a realizar la presentación de la última etapa del proceso administrativo, conocido como la fase dinámica, que es la que pone en práctica lo establecido en las etapas de planeación y organización. Esto quiere decir que se da inicio a la operación del trabajo que se va a realizar y a revisar que se cumpla de acuerdo a lo planeado. Esta etapa comprende la dirección y el control. La dirección es la primera fase dinámica en donde se lleva a cabo la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional que se ha diseñado y es lo que conduce a la organización a funcionar. Su objetivo es alcanzar el máximo rendimiento de todos los empleados. Es la fase que tiene que ver con el elemento humano, razón por la cual el administrador debe demostrar sus habilidades en las relaciones personales con sus subordinados, ya que un buen administrador se le considera como un líder. La dirección en las empresas debe estar centralizada hoy en día en líderes caracterizados por la confianza en sí mismos y en su experiencia, en hacer que todos los componentes de su equipo de trabajo quieran realizar los objetivos propuestos y que se esfuercen en alcanzarlos. Para ello, el administrador dependerá de elementos como la motivación, el liderazgo, la comunicación, la asertividad, la gestión de cambio, el manejo de conflictos, las características de un buen negociador, técnicas de trabajo. En la motivación se considera como una de las labores más importantes de la dirección y a la vez la más compleja, pues a través de ella se logra la ejecución de trabajo tendiente a la obtención de los objetivos de la organización, de acuerdo con los estándares o los patrones esperados, además de ser una función importante a desarrollar por el administrador, quien debe buscar estimular el interés y la manera de hacer agradable el esfuerzo de las personas impulsando a cumplir metas y proyectos. Otro elemento es el liderazgo, que es la capacidad que tiene una persona para influir en la mente de los individuos y transformar una visión en una realidad. Es la influencia de conducir a un fin determinado. El líder es como la columna vertebral de la empresa, porque en él está contenido todo la parte ética y los valores que una persona ha de tener para poder liderar una empresa. Dentro del liderazgo se encuentran las características que es la inteligencia y el control emocional, la capacidad de comunicación, la humildad y la seguridad, el ser asertivo, el conocer sus fortalezas y aprovecharlas al máximo, el ser flexible, el estar seguro de que no tiene todas las respuestas, el que vive sin perjuicios, el que tiene una visión hacia el futuro. Hay clases de liderazgo que tienen que se tienen en la práctica, que son el liderazgo coercitivo, que es el que exige el cumplimiento inmediato de tareas, el orientativo, que es el que moviliza a las personas hacia un objetivo claro, el afiliativo, que es el que crea armonía y lazos emocionales, el democrático, que es el que crea acuerdos mediante la participación, el ejemplar, que es el que espera excelencia y autonomía en el desempeño, y el formativo es el que busca el desarrollo profesional de su equipo de trabajo. Al líder se le considera como una persona guía que influye y entiende las circunstancias del quehacer diario dentro de un equipo de trabajo, es el que apoya, el que mueve y estimula a su equipo hacia las metas propuestas, creando un ambiente de trabajo caracterizado primordialmente por una visión positiva hacia el futuro. Hay diferencias entre líder y jefe. El jefe inspira miedo mientras que el líder inspira confianza. El jefe está situado arriba del subalterno mientras que el líder involucra a sus seguidores o a los que conforman su equipo de trabajo. Para el jefe la autoridad es un privilegio de mando mientras que para el líder es un privilegio de servicio. El jefe maneja a sus subalternos mientras que el líder los guía y los prepara. El jefe sabe cómo hacer las cosas, mientras que el líder enseña cómo se deben hacer. El jefe empuja al grupo, mientras que el líder va al frente de él. En el liderazgo también se pueden llegar a tener fallas, como son la ausencia de una buena comunicación, por lo que no se consideran las opiniones de los subordinados en la toma de decisiones, creando resentimiento y poca motivación hacia la cultura organizacional. Existe ausencia de liderazgo gerencial, de gerencial proactivo, el ser estratega, visionario, el ser participativo, creativo y ser carente de los conocimientos administrativos modernos, o sea, como que se queda como quieto sin buscar el actualizarse en nuevos conocimientos que le permitan esos nuevos modelos administrativos. Otras fallas pueden ser que presentan poco interés gerencial por
para conocer sobre otras culturas e idiomas y así proyectar a su empresa hacia nuevos mercados de tendencia global y poder adecuar sus prácticas para ser llevadas a cabo en organizaciones de otros países. Las fallas de conocimiento en sí mismo, me refiero al líder, aprovechando las herramientas de crecimiento personal que le permitan relacionarse con diversas personas y mejorar su comunicación para la negociación. Para ejercer un liderazgo se deben tener en cuenta el distribuir tareas y responsabilidades dentro del equipo de trabajo, el dar oportunidad de evolución a los integrantes del equipo, el reconocer la valía de las personas. Esto quiere decir que las cualidades de las personas que merecen consideración o aprecio por sus características, especialmente las intelectuales. El siguiente elemento es la comunicación, que es el aspecto clave también en esta fase y puede ser definida como el proceso a través del cual se transmite y se recibe información en un grupo social. El administrador, para poner en marcha sus planes, necesita de sistemas de comunicación eficaces. Cualquier información desvirtuada origina confusiones y errores que disminuyen el rendimiento del grupo y que van en detrimento del logro de los objetivos de la organización. En la comunicación existen dos componentes importantísimos que son la transferencia y la comprensión. Sin estos dos no se puede hablar de comunicación, es decir, que si el mensaje es transmitido y no comprendido, el éxito o eficacia de la comunicación queda en entredicho. En el proceso de comunicación intervienen 5 elementos, que son el emisor, que es donde se origina la información, el transmisor o canal, que es a través del cual fluye la comunicación, el mensaje, que es la información, el receptor, que es el que recibe y debe entender la información, y la respuesta, que es la manera como se sabe si el mensaje llegó. Cualquier falla en esta red de comunicación implica la desvirtualización de la información. En la comunicación existen niveles de comunicación, como son el formal, el informal. El formal es aquel que se origina en la estructura formal de la organización y fluye a través de los canales organizacionales, y allí se encuentran memorandos, resoluciones, circulares, etc. En la informal surge de los grupos informales de la organización y no siguen los canales formales, aunque se pueden referir a la organización. Estos dos tipos de comunicación a su vez pueden ser verticales u horizontales. La vertical, cuando fluye de un nivel administrativo superior a uno inferior o viceversa. Allí se encuentran las quejas, los reportes, las órdenes, instrucciones, etc. Y las horizontales se dan en niveles jerárquicos semejantes a los y se manejan memorandos, circulares, etc. también. Existe la comunicación verbal, que es la que se realiza oralmente, la escrita, que es la que se realiza a través de un medio, de un material escrito o gráfico. Para que una comunicación sea efectiva, tiene que reunir unos requisitos, que es la claridad, que es donde el lenguaje que se exprese y la manera de transmitirlo sea asequible para quien se dirija. De integridad, es decir, que debe servir como lazo integrador entre los miembros de la empresa para lograr el mantenimiento de la cooperación necesaria para la realización de los objetivos. Debe haber un aprovechamiento de la organización informal, o sea, que la comunicación sea más efectiva cuando la administración utiliza la organización informal para suplir canales de información donde suplir la información de la organización formal, perdón. El equilibrio, donde el plan de acción administrativo debe acompañarse del plan de comunicación para quienes resulten afectados. La moderación quiere decir que la comunicación debe ser estrictamente necesaria y lo más concisa posible, ya que el exceso de información puede accionar la burocracia y la ineficiencia. La difusión, preferentemente que toda comunicación formal de la empresa se efectúe por escrito y que pase solo a través de los canales estrictamente necesarios, evitando papeleo excesivo. Y la evaluación de los sistemas y canales de comunicación, que se deben realizar periódicamente para que sean perfeccionados. Luego existe el otro elemento, que es la asertividad, que hace referencia a cuando la persona se expresa de forma que respeta tanto los derechos propios como los ajenos. Esto supone un estilo de comunicación en el cual se expresa directamente y abiertamente los propios sentimientos, las necesidades, las ideas y los derechos legítimos y opiniones, sin amenazar o agredir a los demás, es decir, respetando lo del otro, pero expresando lo propio. El comportamiento asertivo se caracteriza por hablar honestamente para resolver los problemas, estar satisfecho consigo mismo sin sentirse con autocontrol, dar mensajes en primera persona expresando opiniones y sentimientos desde el yo pienso,
siento que, respetando del mismo modo a los demás. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? Conocer sus derechos y defenderlos exponiendo las cosas claras y abiertamente, eh, manteniendo una habla modulada y fluida sin vacilaciones ni muletillas, que el nivel de voz conversacional sea adecuado mirando a los ojos del interlocutor, que haya un comportamiento no verbal que se caracteriza por transmitir seguridad y respeto con la expresión de cara tranquila, mirada directa y cuerpo relajado. Luego tenemos el otro elemento que es la gestión del cambio, en donde podemos decir que para poder estar a la vanguardia es necesario estar informados de cada uno de los cambios que ocurren a nivel mundial. Para ello es necesario mentalizarse que lo mejor que puede existir para el desarrollo es la adaptación al cambio y mantener una mentalidad abierta y nuevas oportunidades, estrategias y técnicas que nos puedan acercar más al éxito organizacional. En las últimas décadas, todas las empresas se han visto obligadas a introducir paulatinamente nuevos conceptos organizacionales, lo que implica someterse a todo un conjunto de cambios a fin de responder a las cada vez mayores exigencias del mercado y poderse enfrentar a nuevos competidores como única alternativa viable para adaptarse a economías cada vez más competitivas y globalizadas. Actualmente, gestionar el cambio es uno de los grandes retos a los que se encuentran enfrentados no solo las organizaciones, sino también los individuos que hacen parte de ella, porque ellos son los que han de acompañar a las empresas en esos procesos de cambio, y por otra parte porque deben ejercer la función de agentes de cambio, cuya función consiste básicamente en poner en marcha y coordinar esos procesos de cambio. La parte humana es la que hace posible el cambio, y cuando se empieza a ver una presión que tiene que ver con el campo competitivo por el fenómeno de la globalización que toca, puede ser nuestro mercado, nuestro producto o nuestros clientes. Por eso es importante hacerle entender a la gente o a los trabajadores por qué se hace o por qué se genera este cambio desde el punto de vista estratégico, y además cómo impacta esto teniendo en cuenta la tecnología y cómo son afectados en sus competencias, en sus habilidades. Es identificar qué saberes previos tienen o cuáles deben adquirir y cómo deben ir desarrollando nuevas capacidades para que el cambio sea una realidad y apunte de verdad a los objetivos que se están persiguiendo desde la perspectiva competitiva. Para poder gestionar ese cambio debe haber un entendimiento organizacional, una toma de conciencia a través de la comunicación, pero no solamente institucional, porque nadie cambia porque sí. El cambio es generar emoción, por lo que hay que, generar ese deseo de cambio, es decir, movilizar la voluntad de la gente, porque la gente no cambia de manera autoritaria. El proceso de gestión del cambio, en el proceso de gestión del cambio los líderes juegan un papel importantísimo, porque son ellos los que deben tener la capacidad de lograr conciencia, los que deben mitigar las resistencias, lograr que el cambio se arraigue a la cultura. En este proceso se encuentran también los equipos de proyectos que hacen el acompañamiento a ese líder, y son también de mucha importancia porque son ellos los que finalmente llevan a cabo y los que pueden materializar los cambios en las empresas. Por otro lado, los empleados también son importantes actores de estos cambios, porque son ellos los que demuestran en su práctica diaria si el cambio de verdad se logró incorporar a la compañía en busca de un propósito de negocio. Y finalmente la gestión humana, que viene a ser un facilitador de los actores anteriores para que el cambio logre sintonizarse con una estrategia que muchas veces tiene grandes propósitos, pero que algunas veces no se cumple. En conclusión, no hay cambio en ninguna organización si no hay cambio en las personas, y esos cambios se dan por la presión del entorno, pero si las empresas no tienen planeado cambiar, las personas mucho menos. Los cambios son inesperados y a veces poco deseados. El cambio siempre persigue un propósito de mejoramiento mediante las herramientas organizacionales que buscan cambios. Eso es pues innegable, y el cambio no es masivo, debe ser un cambio individual y voluntario. Luego pasamos al manejo de conflictos, definiendo que el conflicto es la presencia de antagonismo y rivalidad entre personas interdependientes, producto de un sistema de creencias opuestas que dificultan la consecución de algún fin.
El conflicto es inevitable y